campañas usted me preguntaba a un medio de comunicación, yo le decía, mira, lo que yo hago es elevar el debate porque el país está cansado de la politiquería. Algunos se oponen, ¿por qué no? Porque les da la gana o porque mienten. El debate tiene que elevarse académicamente. Yo soy académico, te lo he dicho muchas veces, el debate tiene que ser con argumentos. Lo que yo hago al llegar a los barrios es, no llego, voten sí porque quiero, porque me da la regalada gana. No. ¿Por qué deberíamos apoyar el sí? Explico técnicamente. En las 11 preguntas no hay una sola pregunta que vulnere derechos constitucionales de la gente buena. Por ejemplo, tampoco estamos diciendo que manda la pena de muerte al delincuente, pero le pone mano dura finalmente al delincuente, que es lo que necesitamos en un plan de anticriminalidad. Yo lo dije el día 1, esto no se arregla con armar a la policía como Robocop. Esto es un tema de un plan técnico de anticriminalidad que soluciona los problemas desde abajo, desde la base. Por ejemplo, ¿qué estás haciendo para la prevención del delito? Ese niño que se graba, ya lo he dicho, dando bala en un bus, no es producto solamente de un hogar que está abandonado, sino de un Estado que no le dio educación, que no le dio acceso a salud, que no le da oportunidades, ni siquiera tiene parques, ni siquiera tiene agua potable. Estoy hablando de los territorios que he recorrido durante muchos años. Esto es lo que tiene que cambiar y la consulta popular lo que hace es darle mano dura al delincuente y darle seguridad a las familias ecuatorianas. Esto no es populismo. Por ejemplo, las preguntas. Las Fuerzas Armadas, seguridad complementaria en el territorio con la Policía Nacional. Pero ¿quién en su sano juicio se va a poner a eso? Por eso es que las 11 preguntas van a tener un apoyo mayoritario del sí, pero no por populismo, sino que finalmente llega una consulta con preguntas técnicas. Ahora, el asunto es que ayer conversábamos con gente especializada en el sondeo de la opinión pública, que el ciudadano de a pie, el ciudadano común, no identifica claramente estas temáticas que se pueden elevar al nivel académico, como usted bien lo ha dicho, pero que en el voto duro finalmente se relaciona todo con la actividad de los políticos. Así lo decían ayer y lo entendemos bien y usted entiende la política y sabe que es así. Entonces, si el presidente Daniel Noboa empieza a tener más focos como los que se han dado en los últimos días en cuanto a la inseguridad, eso también está mermando de alguna forma su figura dentro de la ejecución en lo más importante que es para la ciudadanía hoy, que es precisamente combatir la inseguridad. Y no hay plata de por medio, como lo decía ayer la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. No es casualidad todo lo que estamos viendo en el país. Los grupos narcoterroristas no actúan con subirse a la metrovía y te roban y se bajaron y chao. No. Estos son grupos narcoterroristas estructurados a tal punto que solo lo que se decomisó en droga en los ríos costaba en el mercado $1.000 millones. Para que tengamos la idea a quiénes nos estamos enfrentando. Son grupos que no te llegan con una recortada del 1970. Pues. Armamento hasta mejor que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Cuando llega al gobierno del presidente Daniel Noboa, que no vive quejándose como otros políticos que vive del pasado, encuentra un faltante de $8.000 millones, pues porque no había, ese era el déficit. No había ni para pagar a la CDI, a las cuidadoras de los niños, que las madres que van a sus trabajos. Correcto. La situación era tan grave e insostenible que el presidente tuvo que tomar decisiones técnicas en pro de la seguridad y el empleo y por supuesto para proteger a la familia ecuatoriana. Sin embargo, creo firmemente que la solución a este grave problema que se está dando, sobre todo de las mafias, es porque al fin venga un presidente con voluntad política y que no tranza pues con estos grupos, porque no tiene pactos con esos grupos narcoterroristas. El presidente tiene una lucha diaria. Interrumpa, abogado Parra, la masacre en el Guasmo, lo que ha ocurrido en Puerto López, lo que ha ocurrido en Durán en las últimas horas, lo que ha ocurrido en Manta, ¿son ataques para generar desestabilización? Mira, de las investigaciones que la Policía Nacional, o lo que pudo haber declarado la Policía Nacional, en algunos focos ha identificado, como dijeron en el caso de lo de Manaví, que tal vez fue una confusión. Esto es gravísimo, porque esto se repite como lo que pasó con la señora con su bebé en su vientre y 4 niños asesinados en el 2023, o con Joaquín, un niño de 11 años, en el 2023 asesinado con 30 balazos. Esto es gravísimo. Por eso es que te digo que esta lucha que tenemos no es contra un grupo débil, son mafias y grupos narcos estructurados económicamente bien. Esta lucha solo se vence cuando la clase política, la academia, los periodistas, el sector privado, la ciudadanía se unen, porque se supone que, en teoría, todos queremos la tranquilidad de nuestros hogares, no importa de cuál es tu tendencia política, y ese es el objetivo del gobierno nacional. El abogado Jonathan Parra, asambleísta por ADN, está con nosotros aquí mismo en la cabina de Así Amaneció. Alfredo Escobar, nuestro panelista de los martes, tiene una consulta. Abogado, muy buenos días.
Sin duda es una pregunta que nos hacemos toda la ciudadanía y queremos, aunque esto no es parte del gobierno como tal, pero es parte del grupo político del presidente Noboa, queremos saber por qué al inicio del estado de excepción sí se vio una movilización y un resultado inmediato de las Fuerzas Armadas en la calle, pero al poco tiempo, aproximadamente luego de unos entre 10 y 15 días luego de lo ocurrido en el canal de televisión que todos sabemos, ¿por qué se detuvo esto? Ya no vemos esa movilización y parecería que ahora, al menos del discurso que escuchamos, si los grupos terroristas se activan, entonces comienza a haber muertes, masacres y actividades terroristas. Y si no, y si están descansando, entonces a buena hora baja la criminalidad. Entonces esa parte sí nos queda, al menos personalmente, como ciudadano, me queda un poco el mal sabor de qué pasó con esa movilización de los militares y si es que en realidad vamos a tener que estar más o menos a la espera de si se activan los grupos terroristas o no. Mira, muy buena pregunta, porque esa es la esencia y el objetivo por lo que debe ganar la consulta popular y el sí. Porque si no vamos a vivir en un eterno voluntad política de un estado de excepción que deje un plumazo y saques a los policías y a los militares. La estructura o el plan de anticriminalidad tenía su línea con sus ministros para salir a territorio 24/7. Esa era la línea, esa es la línea, mejor dicho. Yo he revisado incluso la ejecución de todos los operativos, porque debemos tener conocimiento de cuáles son los resultados, que luego se publican y son públicos en las redes sociales de la Presidencia de la República o del presidente Daniel Noboa. Pero la consulta popular lo que busca es eso, que finalmente no estés dependiendo de que haya por ejemplo, mira lo que dijo la Corte Constitucional, casi, con mucho respeto, que está normalizado pues lo que vivimos. Es terrible. O sea, sí, es normal que mira, salen por ahí y matan a 40 personas. No podemos vivir más así. Entonces, cuando tú tienes en la consulta popular la pregunta que dice que salgan las Fuerzas Armadas a hacer incluso el control de armas o de los caminos cercanos a los centros penitenciarios, ya ahí tienes que no vas a esperar la voluntad de un estado de excepción o la voluntad política de turno para que salgan a patrullar los policías y militares. Ya es una orden constitucional. Ya no necesitas otra herramienta jurídica más que la de ejecutar lo que dijo el pueblo ecuatoriano. Por eso creo firmemente que las 11 preguntas van a tener un apoyo mayoritario del sí, porque una vez más, no contiene vulneración de derechos para la gente buena, contiene finalmente mano dura al delincuente. Ya no creo, incluso va de la mano, ojo, lo de la justicia constitucional, que era un tema que yo le había conversado desde campaña, por eso voy a presentar la reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, porque estamos cansados, como la propia pregunta lo dice y todos lo asociamos directo. Viene un delincuente, un narco, un famoso, lo que sea, va a la cárcel y se va a un centro comercial y le dice a su abogado, oye, ven a comprarme una salchipapa, y lo que obtiene es un habeas corpus 2x1. No más, pues. Hermano, esto tiene que acabar. Por eso la consulta popular contiene preguntas tan efectivas y positivas para proteger a la gente buena de este país y que finalmente los delincuentes ya no entren como Pedro en su casa cuando van a la cárcel y salen cuando les da la gana. O jueces corruptos, porque así como hay buenos jueces, buenos fiscales, buenos ayudantes judiciales, también hay malos elementos y lo hemos visto en el caso Purga y Metástasis. Abogado, en este sentido, habla usted convencido de que va a haber un sí mayoritario, pero ¿qué va a pasar si no sucede? ¿Cuál es el plan B? Mire, hay herramientas jurídicas y constitucionales que se pueden activar. La propia ministra lo mencionó el día de ayer, pero yo siempre soy muy positivo y optimista porque el país está cansado de tanta negatividad y de tantos políticos que viven en el subdesarrollo, porque ellos son los que nos llevan al subdesarrollo, con populismo en lugar de soluciones técnicas. El pueblo ecuatoriano, ¿por qué va a votar sí en todas las preguntas? Porque si debatimos, yo estoy organizando incluso debates académicos con universidades, porque lo que yo quiero es que alguien en su contraposición me explique cuál es la base legal o el argumento que sea negativo pues para los ecuatorianos en las preguntas. No las hay. Pero no las hubo, por ejemplo, en la consulta pasada con la extradición, por ejemplo, y se votó en no. Bueno, lo que pasa es que la consulta, hay que aceptarlo, también es medir el termómetro del gobierno. Nadie puede negar eso, nadie puede decir que no. Y todos habíamos visto lo que estaba pasando en el gobierno del señor que ya se fue. Todos sabíamos. Entonces ya habían los indicios, habían las denuncias, ya había lo que veíamos todos, ya era un secreto a voces. Entonces la gente vio como un doble discurso.
Daniel Noboa no pacta ni con los corruptos, ni con los politiqueros, ni con los narcos, ni se sienta en el poder de turno con los que sabemos. Daniel Noboa no tiene un compromiso con nadie más que con el pueblo ecuatoriano. Por eso la gente ve ese resultado y en las preguntas lo analiza y dice, ok, finalmente este presidente propone algo contra la inseguridad de este país. Finalmente le van a dar pena para que cumplan todos los años los delincuentes y no estén saliendo, le dan 10 años y salen a los 3, 4. Esto va a acabar con la consulta popular y la Asamblea Nacional, mire, estoy seguro, la aceptación popular que tiene la Asamblea Nacional y el presidente de la República no es de gratis, no es casualidad. Esto se da porque finalmente ven, aparte de las diferencias que podemos tener a veces y el show que hacen algunos, ven al fin articulados y trabajando. Entonces, la voluntad del pueblo ecuatoriano, que va a ser mayoritariamente el sí en las 11 preguntas, la Asamblea lo tiene que ejecutar y lo va a ejecutar porque es en pro de la seguridad de los ecuatorianos. Finalmente, tenemos las herramientas jurídicas para que el pueblo ecuatoriano se sienta protegido, la reactivación del empleo, pero tengo 600.000 ninis, pues, ¿no? Tengo 600.000 jóvenes que ni trabajan ni estudian y van a un trabajo y dicen, es que no tienes la experiencia. ¿Cómo tienes la experiencia? Pues, hermanito, si recién me gradué. Estas cosas son las que vamos a resolver con la consulta popular, porque decirle sí a la consulta, como digo yo, es decirle sí a la seguridad, al empleo, al nuevo Ecuador que tanto queremos. Abogado Parra, cambiando un poco el tema, algo también que está en boga, que tiene que ver con la justicia y la función judicial. Como parte de la Asamblea Nacional y el Gobierno Nacional, ¿qué plan plantean o se han propuesto o están analizando? Porque ahora que ha quedado develado lo que ocurre dentro de la justicia, es verdad, todos los días tenemos una versión más personas involucradas, personas de la televisión. Lamentablemente mucha gente más se involucra en eso que en lo que realmente pasa de fondo, que es la podredumbre que existe dentro de la función judicial. Y sin embargo, a pesar de todo lo que está pasando y lo vivo, la función judicial sigue sin caminar. Los jueces que no están vinculados en estos casos, pero que tal vez han tenido prácticas similares, siguen en lo mismo y la función judicial sigue igual, sigue hundida. ¿Hay algún plan, debería haber algún plan por parte de la Asamblea Nacional y del Gobierno Nacional para ya comenzar también, no meterle mano a la justicia, pero de alguna manera apoyar para reestructurarla? Ni siquiera hay aire acondicionados en las unidades judiciales. Alfredo, ni siquiera hay resmas. No hay baños. Sí, es gravísimo. Buena pregunta porque, una vez más, todo, y no estamos haciendo coña publicitaria a la consulta, pero es la verdad. La pregunta de la justicia constitucional va hacia ese punto. Finalmente los jueces, toditos creían que eran constitucionalistas y algunos sí lo sabían, pero porque les da la gana de decir, no sé lo que dijo la Corte Constitucional, yo por eso le entregué un 2x1, venga, lleve. Eso es lo que tiene que acabar y cambiar con la pregunta sobre la justicia constitucional. Pero el plan de anticriminalidad abarca lo que me estás mencionando. No me sirve de nada decir que voy a meter $100 millones con el mejor armamento a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, si allá los jueces me van a liberar pues al delincuente. Ese es el plan de anticriminalidad. Yo busco el acercamiento, la prevención del delito, me siento con los jueces, con el presidente de la Corte Nacional, me siento con la fiscal general del Estado, trabajo, no le ordeno, no le digo, oye, tú haz esto, sálvame mis panas a la gallada. Finalmente respeta la independencia, como usted dijo, bien marcado y muy importante, la independencia en funciones respetada, pero sí trabajando mancomunadamente. Al juez corrupto o al fiscal que no cumple con su trabajo, a ese hay que sancionarle de manera inmediata. En eso sí estamos trabajando. Tengo reformas sobre ese procedimiento y estoy seguro que va a tener el apoyo de todos mis compañeros asambleístas. Queremos agradecer al abogado Jonathan Parra, asambleísta por ADN, hablando aquí en la mesa de Así Amaneció sobre la consulta popular y algunos otros planteamientos importantes que la ciudadanía ahora mismo tiene ya delante de sí en función de lo que el presidente Daniel Noboa está ejecutando desde el gobierno central. Son las 8 de la mañana y 43 minutos, seguimos adelante. Muchas gracias.